Tu Tien pensó alguna vez que a pesar de las dificultades de la vida, si ella soportaba y cuidaba de la familia, algún día Chien entendería su corazón. Pero se equivocó. El día en que Chien llevó a Lo Tiwon a casa, no solo perdió a un esposo, sino también perdió su único refugio. La imagen de Huang, de la mano de Chien, era recibida con gran calidez por toda la familia de su marido, mientras ella, quien había sacrificado su juventud por ese hogar, se convirtió en una sombra borrosa, verdaderamente doloroso. La suegra no dudó en soltar palabras crueles, como si esperara esta oportunidad para descargar todo su desprecio sobre ella. Esta casa necesita tener un nieto legítimo, y no a una mujer inútil. Cada palabra, cada letra, era como un cuchillo clavado en el corazón de Tu Tien. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sus manos se apretaron sobre la vieja blusa, intentando contener el llanto frente a aquellos que no mostraban la menor compasión. Chien, quien antes la apoyaba y prometía tantas cosas, ahora permanecía frío, observándola sin el menor atisbo de duda. Ella ya no significaba nada a sus ojos. El dolor no se limitó solo a los insultos. Cuando la suegra la echó de la casa en voz alta, Tu Tien casi se derrumbó. No comprendía qué había hecho de malo, salvo haber nacido bajo un destino desafortunado. El día en que llegó a la casa de su marido, alguna vez caminó tímidamente por el umbral, llevando consigo tantos sueños de un hogar. Pero hoy, fue justamente por esa misma puerta que tuvo que marcharse con humillación, con la frialdad de su esposo y la mirada despectiva de toda la familia de su marido. Quiso protestar, quiso preguntarle a Chien si aún le quedaba algún cariño por ella, pero comprendió que eso ya no importaba. Ella era simplemente un objeto desechable, reemplazada por otra persona. Tu Tien salió de la casa que alguna vez fue su hogar, caminando con pasos tan pesados como si algo la tuviera atada. El cielo estaba despejado, pero su corazón se sentía tormentoso. Las lágrimas saladas recorrían sus mejillas, fundiéndose con el dolor insoportable de una mujer traicionada. No llevaba consigo más que unas pocas prendas viejas y un corazón destrozado. Su figura, pequeña y solitaria en el camino del pueblo que alguna vez le fue familiar, ahora resultaba completamente extraña. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Todo lo que alguna vez tuvo y cuidó durante años, ya no le pertenecía. Quizás lo más doloroso no fue ser expulsada de la casa, sino darse cuenta de que nunca fue realmente parte de ese lugar. Ella había intentado, había soportado, pero al final seguía siendo una extraña en la propia familia de su marido. Y ahora se iba con las manos vacías, pero con el corazón lleno de heridas que nunca sanarán. Tu Tien salió de la casa que una vez consideró su hogar con lágrimas y un dolor inconmensurable. Empujada cruelmente por el esposo a quien amaba, vagó hasta llegar al pie de la colina, junto a la orilla de un río por el que corría el agua, donde sus lágrimas se mezclaban con el agua turbia. Ella no sabía lo que depararía el futuro, solo sentía su corazón romperse con cada paso. Sumida en su tristeza, el sonido de pisadas sobre la hierba seca hizo que Tu Tien alzara la vista. Delante de ella se encontraba un hombre mayor, un campesino del pueblo con una mirada llena de compasión. Él no dijo mucho, solo observó en silencio su abatimiento, como si comprendiera el dolor que estaba soportando. Después de un momento de reflexión, preguntó suavemente: «Chica, ¿qué te sucede? ¿Por qué lloras aquí?». Sus palabras cálidas encendieron una chispa de esperanza, y Tu Tien asintió para seguirlo. El hombre la llevó a conocer al jefe de la aldea, el líder del pueblo con un corazón bondadoso. En la casa del jefe de la aldea, su mirada comprensiva pareció aliviar en parte el dolor de ella. Conociendo el destino de una nuera maltratada por la familia del esposo, el jefe decidió intervenir en el asunto. Junto a Tu Tien regresaron a la casa de Chien, esperando encontrar una solución para ella en medio de la tormenta de la vida. Tan pronto como entraron, un ambiente frío y tenso lo impregnaba todo. La suegra de Tu Tien, con voz agria y ojos fulminantes, se dirigió a ella con desprecio al verla regresar. «Esta casa no acepta mujeres como tú». La falta de respeto abrió paso a una acalorada discusión. El jefe de la aldea trató de calmar la situación y propuso repartir los bienes de forma justa, otorgándole una parte de los animales de granja como bueyes, cerdos y gallinas para que tuviera un sustento. Sin embargo, Chien, el antiguo esposo, declaró fríamente: «Si ya has abandonado esta casa, no esperes tomar nada». Sus palabras intensificaron aún más la tensión, mientras la suegra se unía a él y levantaba la voz, prohibiendo tanto al jefe como a Tu Tien. Bajo la presión de la familia de Chien, a pesar de los esfuerzos del jefe de la aldea por ayudar, este solo pudo lamentarse sin poder hacer nada. Tu Tien se quedó allí, mirando en silencio a su antiguo esposo y sintiendo que a partir de ese momento todo había terminado. Ya no había hogar, ni bienes ni ningún atisbo de amor pasado, solo quedaba un dolor amargo. Decidida a dejar atrás el pasado, Tu Tien apretó su vieja blusa, bajó la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. El jefe de la aldea, aunque lleno de pesar, solo pudo seguir sus pasos, dejando atrás una familia desencantada y una vida llena de amargura.
Tu Tien se sienta encorvada en el pórtico de la casa con sus manos delgadas y temblorosas abrazando una almohada, mientras las lágrimas caen silenciosamente por sus pálidas mejillas. Ya no tiene la fuerza para apartar cada gota de humillación, y solo puede inclinar la cabeza en silencio, ocultando el dolor que inunda su pecho. Las risas y conversaciones animadas que se escuchan desde el interior del hogar resuenan como cuchillos clavándose en su corazón. Mientras Huang, la nueva mujer acogida en la familia, disfruta del cuidado esmerado de su suegra, comiendo bien, vistiéndose elegantemente y siendo mimada como una reina, ella sigue trabajando arduamente, como alguien que habita en la misma casa que una vez consideró su refugio. La suegra nunca le ha dirigido una mirada compasiva, solo sabe gritar, insultar y la trata como si fuera inútil, como una espina en el ojo que aún no han logrado eliminar del todo. ¿Qué haces tan despacio? No te preocupes por la comida ni la bebida, todo el día solo te lamentas, mujer inútil. La voz de la suegra resonó, haciendo que Tu Tien se sobresaltara. Se apresuró a secar sus lágrimas y, con paso vacilante, se dirigió a la cocina para continuar con su labor. En los últimos días, ella ha perdido la cuenta de cuántas veces ha llorado. Desde el amanecer hasta el anochecer, ha tenido que encargarse de todas las tareas del hogar: cocinar, lavar, partir leña y cargar agua. Sus manos están endurecidas y su espalda adolorida, pero no se atreve a pronunciar ni una sola queja. Teme que si se expresa, solo recibirá palabras venenosas y comentarios crueles sin piedad. Había tenido la esperanza, creyendo que sin importar lo que sucediera, mientras aguantara, todo se arreglaría. Pero ahora comprende que, por más que se esfuerce, ellos nunca la considerarán parte de esta familia. Dentro de la casa, Huang se apoya en Chen y ríe mientras conversa animadamente. A ella ni siquiera tiene que hacer nada para ser consentida y mimada. Solo tiene que comer y disfrutar de la abundancia que esta familia le brinda. En contraste, ella, quien convivió con Chen durante 5 años y se arrodilló suplicando el cariño de su suegra, ahora no es más que una extraña abandonada, una persona a la que se le concede refugio sin más. La tarde se va apagando y la luz tenue del sol se posa sobre el rostro pálido de Tu Tien. Ella aprieta su vieja blusa, con los ojos nublados de lágrimas. Quiere gritar, quiere preguntar por qué la vida ha sido tan injusta con ella, pero finalmente solo guarda silencio. Ya no tiene a nadie con quien compartir, ni a quien apoyarse. En esa casa, ella es solo una sombra, existiendo en silencio, soportando su destino y sumida en una soledad abismal. Tu Tien carga en silencio 2 cubetas de agua pesadas, con sus hombros delgados temblando bajo el peso tanto físico como emocional. El camino de tierra que va desde el pozo hasta el establo está embarrado, sus pies descalzos se manchan de barro y a cada paso vacilante aprieta los dientes para soportarlo. La suegra, de pie a lo lejos con los brazos cruzados sobre el pecho, observa con desdén cada movimiento de su nuera, lista para reprenderla si se demora siquiera un instante. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, Tu Tien es forzada a trabajar sin descanso. Tras alimentar a los cerdos, se apresura a recoger la hierba y a conducir el ganado al campo. Bajo el sol abrasador, con el sudor empapando su camisa y el rostro pálido por el agotamiento, ella no se atreve a pronunciar ni una palabra. Si se detiene, aunque sea un momento, será reprendida severamente, siendo llamada inútil o daño. Insultos que se clavan en su corazón día tras día, impidiéndole olvidar la humillación. Las manos que antes eran suaves ahora están endurecidas, con los dedos agrietados por pasar el día sumergida en agua, limpiando el establo y los corrales. A veces, de forma accidental, las espinas de la hierba se clavan en sus manos, haciendo que sangre, pero ella no se lamenta, pues las heridas en su piel parecen doler menos que las de su alma. Con cada día que pasa se siente como una sombra, viviendo sin ninguna esperanza para el futuro. Mira los cerdos en el corral, esos animales que son alimentados de manera más completa que ella, y su corazón se llena de pena. Alguna vez soñó con una familia cálida, donde ella y su esposo construyeran juntos la felicidad, pero ese sueño se ha hecho trizas. El esposo a quien amaba ha cambiado de sentimiento, y la suegra a quien había respetado ahora la trata simplemente como una inquilina. La obligan a realizar las tareas más arduas, maltratándola tanto física como emocionalmente, sin que nadie se preocupe por su sufrimiento. Al final de un largo y agotador día, Tu Tien se sienta en el pórtico de la casa, mirando sin vida los campos a lo lejos. Rápidamente se limpia las lágrimas que no dejan de caer, pero el llanto continúa incesante. Está demasiado cansada, demasiado herida, sin saber cómo escapar de esta existencia miserable. Incluso cuando llora y sufre, nadie parece importarle su dolor. El cielo del atardecer tiñe de rojo un rincón del bosque, pero en su interior reina la oscuridad, sin salida. Delante de ella, el ganado mastica distraídamente el pasto. A lo lejos, se escucha el murmullo de un arroyo. Una suave brisa de la tarde lleva consigo un poco del frescor del crepúsculo, pero no es suficiente para aliviar las profundas heridas de su corazón.
Tu Tien se sienta silenciosamente en el pórtico, con los ojos enrojecidos mirando hacia la cocina, donde el fuego crepita en la choza. Las risas y conversaciones animadas resuenan desde el interior, donde la familia de su esposo se reúne alrededor de una mesa repleta de pollo, verduras frescas y otros manjares. Ellos disfrutan de una comida placentera mientras ella, con la cabeza inclinada, se conforma con un pequeño cuenco que apenas contiene algunos trozos de huesos de pollo y patas duras, sin apenas carne. No llora, pero su corazón duele de manera punzante. El hambre se puede soportar, pero sabe que la humillación es insoportable. Huong, la mujer a quien Chien llevó consigo, no solo le arrebató su lugar, sino que además se empeña en actuar de modo que hace que toda la familia la deteste aún más. Ella difama y añade comentarios malintencionados para que la suegra la trate con mayor dureza. Incluso Chien ha cambiado, sin mostrar ya ningún atisbo de compasión por la exesposa con la que compartió momentos difíciles. Cada día, Tu Tien es relegada a realizar las tareas más insignificantes, tratada como una inquilina en la casa que alguna vez llamó hogar. Después de lavar la ropa y cocinar, debe salir al huerto, ir al corral de bueyes y realizar toda clase de trabajos agotadores. Mientras Hun disfruta sin preocupación, ella, por más que se esfuerce, jamás recibe una palabra amable. Hubo un día en que, justo después de lavar los platos y sin poder descansar, Huon tiró un montón de platos y cubiertos sucios al suelo, exclamando con tono despectivo: «¡Apresúrate, sin rodeos, inútil!». Tu Tien aprieta los labios sin atreverse a replicar, temerosa de que, si se defiende, le lleguen reproches aún más crueles. Sin embargo, hay momentos en que no puede contener las lágrimas. Cuando llega la noche, en el frío pórtico, se desploma sobre sus rodillas, dejando caer silenciosas lágrimas. Ya no tiene a nadie con quien confiar, ni un lugar donde apoyarse. Se siente como una sombra solitaria en su propia vida, sin nadie que se preocupe por el dolor que sufre. No sabe cuánto tiempo más podrá resistir, pero es consciente de que si no logra levantarse, quedará aplastada para siempre. Sin embargo, su fuerza es tan débil, y su alma tan herida, que se pregunta si acaso existe alguna salida para ella. Tử Tiên từng nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần nhẫn nhịn vun vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm, ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ nhờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp chăn gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lạnh lùng đứng nhìn, không một chút do dự.